Saludos, colegas, de nuevo con ustedes, profesor Peláez, curso Ambientes de Aprendizaje Mediados por TIC. Entonces, hoy quiero hacer el comentario acerca de lo que vamos a entender por las actividades de aprendizaje. Este es, digamos, el punto crítico de nuestra propuesta. Cuando digo crítico me refiero al más trascendental y en el que nosotros tenemos puestas allí todas nuestras capacidades como pedagogos, como educadores, como profesores. Las actividades, la propuesta de actividades de aprendizaje que hemos desarrollado para el curso y para la propuesta general de educación en ambientes virtuales del grupo EAB es una propuesta que viene ya les decía en otro anterior video comentario, de la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Sin embargo, también les mencionaba que Lev Vygotsky había trabajado, por supuesto, con un grupo de investigadores, entre ellos Anton Leontiev, uno de los que seguiría en el desarrollo de toda la propuesta de teoría sociocultural, específicamente la teoría de la actividad. De hecho, algunos estudiosos de la teoría sociocultural como Michael Verge, que quizás es el más grande seguidor y propulsor de las teorías socioculturales, la profesora Bárbara Ruagoff, por ejemplo, también, que ha trabajado fuertemente a Vygotsky, sostienen que la teoría sociocultural no solo debe pensarse en términos de lo sociocultural, sino también de la actividad que realiza el sujeto en su entorno. Entonces aquí es donde viene el asunto interesante acerca de la teoría de la actividad. Decía Leontiev que el sujeto se desarrolla gracias a que está en permanente interacción con el entorno. ¿A partir de qué? De la realización de múltiples actividades. Es decir, el sujeto en su interacción con su entorno, no solamente el entorno físico, sino también el ambiente humano, es decir, las relaciones con otras personas, las desarrolla a partir de actividades. La actividad para Leontiev se entiende como aquella producción en la que el sujeto se relaciona con ese entorno en tanto requiere, necesita la realización de algún tipo de proyecto, de alguna resolución de alguna necesidad. Entonces, en la teoría de la actividad, nosotros la asumimos como aquel proceso en el que el estudiante se enfrenta a un conocimiento para él hasta ese momento desconocido e ignorado, pero que a partir de la realización de un producto, una actividad, pues entra en contacto o en interacción, mejor en interacción con ese nuevo conocimiento para él, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es proponer al estudiante en términos de la propuesta y en los ambientes de aprendizaje es proponerle a nuestros estudiantes la realización de un producto. Ese producto lo que va a permitir al estudiante es que se encuentre la necesidad de aprender, de identificar, de buscar, de reconocer cierto tipo de conceptos. Conceptos que le van a permitir posteriormente ir desarrollando ese producto o actividad que le hemos encomendado hacer o propuesto hacer. Entonces, lo primero, toda actividad de aprendizaje supone la realización o producción de algún tipo de creación de parte del estudiante, un producto, le podríamos llamar un producto de aprendizaje, de un lado. De otro lado, nosotros como conocedores del producto o anticipando lo que el producto puede llegar a ser, pues le identificamos al estudiante una serie de acciones. Entonces aquí viene el segundo concepto importante. El primero, actividad. El segundo, acciones. ¿Cómo así? Las acciones son todas aquellas, ¿cómo le decimos? Procesos conscientes que realiza el estudiante en la realización, o el aprendiz, en la realización de dicha actividad o producto de aprendizaje. ¿Me explico? Bueno, aquí dije una palabra clave, consciente. Cuando digo consciente, se refiere la propuesta nuestra a que el estudiante sepa claramente qué es lo que está haciendo, identifique los diferentes componentes de esa propuesta y él mismo se elabore un poco en términos de metacognición, él mismo se elabore la estrategia que va a seguir para el desarrollo de tal acción, de tales acciones. Las acciones en la propuesta de EAB pueden ser de varios tipos, especialmente de dos. Acciones de input, más o menos entendible.
acciones en las que el estudiante se interactúa con el conocimiento a través de un tipo de medio, dispositivo, recurso. Por ejemplo, una acción de input es cuando el estudiante tiene que leer un documento, le decimos, vea, leas este documento, vea esta película, o hágame el favor y asiste a una clase, o asiste a una conferencia. Todo tipo de acción en la que el estudiante se ve en interacción con aquello que le va a permitir realizar el gran producto de aprendizaje o actividad de aprendizaje. Ojo, esas son acciones de input. Por eso la teoría sociocultural sostiene que es imposible pensar que el aprendizaje se construye en soledad, alejado de o sin interacción con. No es así, según esa teoría. Y de hecho las teorías más contemporáneas del aprendizaje, que hablan, por ejemplo, del aprendizaje situado, que también les llaman embodied learning, hablan no solamente de la interacción con el entorno, sino de la interacción consigo mismo, a través del desarrollo de un sentido, de uno de los 7 sentidos que hoy se habla. Aparte de los 5 ya conocemos tradicionalmente, otros 2 que son como la interiocepción y la propiocepción. Ya después hablaremos un poco más en profundidad del asunto. Por ahora, debemos entender que toda actividad se desarrolla a partir de la realización de múltiples acciones. Ya mencionamos las acciones de input, es decir, en las que el estudiante se enfrenta con el conocimiento de manera mediada o haciendo uso de algún tipo de recurso. La segunda tipo de acción, muy importante y que no se debe confundir con el producto de la actividad, y me refiero a las acciones de output. ¿Cómo así que acciones de output? Sí, al estudiante no solamente le debemos pedir que lea el documento, que asista a la conferencia, sino y especialmente que él haga algo con eso, que él se enfrente de manera mucho más consciente, sistemática y metódica a la tarea de enfrentarse a esa acción de aprendizaje. Es decir, acción de aprendizaje de tipo input, leer un documento. No solamente basta con leer para que el cerebro y el cuerpo en general apropien los conceptos de esa lectura. Hay que hacer algo más con ello. A esto, en términos cognitivistas, se le puede llamar procesamiento de esa información. ¿Con miras a qué? A transformar esa información en conocimiento. Recuerden que conocimiento es lo que hemos construido los humanos, nosotros individualmente, gracias a interacciones con los otros y con lo otro, y que nos sirve a nosotros como herramientas para resolver problemas o crear nuevas soluciones. Y las acciones de output, las acciones de output, esas acciones de output lo que van a permitir es que el estudiante entre en un grado de interacción mucho más exigente en términos cognitivos, que le permita al estudiante detallar, precisar, hacer procesos de análisis, hacer procesos de relacionamiento, de síntesis, en fin, procesar la información de manera mucho más profunda, de manera tal que lo que lea no simplemente sea un proceso de juntar letras y quizá entender las ideas principales de los párrafos, sino especialmente que cuando leen realicen, algo rápido, que cuando lean realicen actividades, acciones que les permita hacer conciencia acerca de lo que quiere decir, de lo que significan, de las relaciones que hay entre los conceptos que están leyendo y especialmente en el conjunto de la actividad, o sea, en la sumatoria de acciones que el estudiante pueda aplicar los conceptos. Eso es fundamental. No solamente que los lea, que los comprenda, que los sepa diferenciar, identificar y relacionar, sino que pueda tener una experiencia de aplicación conceptual. Es decir, que pueda el estudiante, una vez comprendido los conceptos, traslaparlos al mundo de la vida o al entorno inmediato en el que él vive, de manera tal que no solamente los identifica, los comprende, sino que sabe para qué son. Recuerden que estamos entrando en esto que llamamos economía del conocimiento, en la que hay una clara inclinación hacia la acción,
hacia la aplicación conceptual, hacia los procedimientos soportados, por supuesto, en las comprensiones conceptuales. Profes, hago síntesis. Actividad de aprendizaje en la que el profesor le propone al estudiante la realización de un producto que evidencie que ha estudiado. No decimos que ha aprendido porque en realidad cada vez se hace más y más difícil, se hace más y más necesario, perdón, la aplicación de los conceptos. Cuando hablamos de la aplicación de los conceptos no estamos hablando sino de otra cosa que la generación de ideas, de solución de problemas, de creación de. Eso tiene que ver todo con un mandato que hay hoy en día sobre la innovación. Hay que innovar. Sistema que no se autorregula para innovar desaparece, dicen muchos biólogos en teorías de sistemas y cosas por similares y en teorías similares. Entonces, lo que estamos aquí entendiendo es que la actividad de aprendizaje, lo primero que debe permitirle al sujeto es la comprensión, ¿cierto? Y a través del procesamiento de la información. Y no solamente es llegar ahí, sino a la etapa de actuación, aplicación o realización de o solución de problemas. Es decir, la creación. No solamente debemos, profes, hoy la educación debe solamente limitarse a lo que ha hecho, digamos, tradicionalmente, que es la comprensión del conocimiento, la repetición para evidenciar que lo sabe, o la realimentación con los conceptos estudiados para demostrar que sabe y poder obtener una calificación positiva, sino que sea capaz de relacionarse con el entorno a través de la producción de cualquier tipo de actividad. Bueno, profes, un gusto saludarlos, espero que estén muy bien, nos vemos, nos seguimos viendo en los foros, seguimos leyendo en los foros. Si tienen dudas, preguntas, ya saben que para eso son los foros, nada de comunicaciones personales, a menos que sean asuntos personales, y la mejor de las suertes. Un saludo, que estén bien.